Nos prometieron la mejor película de Superman jamás hecha. Nos prometieron un reinicio esperanzador. Nos prometieron al sucesor de Christopher Reeve y aseguraron que James Gunn era el elegido por los dioses. Ahora que ya se estrenó, hay una sola pregunta que importa. ¿Superman de 2025 cumplió sus promesas? Durante semanas, meses hablamos de esta película. Algunos estaban ilusionados, otros con miedo y muchos, como yo, esperábamos una sola cosa: un Superman que vuelva a ser Superman. Después del estreno me llegaron mensajes: "Te va a encantar, destronaron a Reeve". Por mis vídeos anteriores conocen mi escepticismo y mi recelo ante esta película. Fui al cine sin expectativas positivas, aunque gracias a los comentarios de ustedes sí albergué un pequeño rayo de esperanza. Y sorprendentemente salí de la sala del cine agradecido por no ver a un Superman ridiculizado como los héroes en The Flash, por no haber convertido en un chiste a Superman como sí le ocurrió a Thor en su cuarta entrega. Vi una película entretenida, accesible y con corazón. Superman de 2025 me gustó, aunque también tengo un gran pero. Y por eso en este vídeo responderé dos preguntas clave para todos ustedes, aquellos que aún están por verla, y también un mensaje para quienes ya vimos la película. Primera pregunta: ¿es Superman de 2025 el renacimiento que el DCU necesita? Y segunda pregunta: ¿el Superman de David Corenswet realmente destrona a Christopher Reeve como la mejor adaptación de Superman en el cine? Nicholas Hoult brilla como Lex Luthor. Inteligente, narcisista, peligroso. No es una caricatura, es la antítesis perfecta de Superman. Fue como un regalo para mí, porque es exactamente el personaje que yo pedí en uno de mis vídeos anteriores. La interpretación del actor británico, inspirada en All Star Superman, sorprende y funciona. Su Luthor es inventor, estratega, empresario y una amenaza real sin superpoderes. David Corenswet convence. Tiene momentos tiernos, una mirada noble y una presencia digna. Inspira, emociona y por momentos sí recuerda a Reeve. El traje se ve muy bien dentro de la película y en general, desde la actuación de Corenswet, sí convence como Superman y eliminó mis reservas sobre su validez para el papel. La película es ágil, divertida y con una narrativa ligera, accesible para cualquier tipo de espectador. James Gunn demostró entender cómo construir un blockbuster que funciona. Hay humor, mucho, pero sin ridiculizar al personaje al estilo de Star-Lord o Scott Lang en Ant-Man 3, lo cual es muy de agradecer. Acompañan bien, pero no emocionan. Funcionan para la trama. Sin embargo, no tienen profundidad ni evolución. No son tan ricos como los de Guardianes de la Galaxia. No hay un Rocket, un Groot, ni una Gamora. Hay nombres, sí, pero no personas. La peli funciona bien. No es lo que yo esperaba, pero es muy buena película del subgénero de superhéroes. Y eso, hay que reconocerlo, es mérito de James Gunn. Aunque no me caiga bien este director, tengo que admitir, hizo un buen trabajo. Porque Superman de 2025 sigue la fórmula palomitera del UCM en sus mejores tiempos. Aquellas primeras fases que mezclaban humor, acción y carisma con una receta infalible. ¿Por qué digo que no es lo que yo esperaba? Si es muy buena peli del subgénero de superhéroes. Porque cuando pienso en Superman o en Batman, yo espero algo más cercano a Batman Begins. Una historia con peso filosófico, con épica, con una voz que te resuena después de apagar la pantalla, después de salir del cine. Superman de 2025 no llega a eso. Tampoco la considero la mejor película del kryptoniano jamás hecha, puesto que la de 1978 es un hito en la historia del cine, y la nueva de Gunn es un evento de verano, pero sí alcanza un logro loable e importante: ser la primera piedra firme del nuevo DCU. Superman de 2025 tiene lo necesario para que te interese saber qué pasará en futuras historias
con estos personajes y este universo. Igual que nos pasaba luego de ver las primeras entregas de Iron Man, Thor y Capitán América. Y esto no es poco, encima está pensada con mente fría. Si querés construir un universo al nivel del UCM, necesitas conectar con el público masivo, no solo con los fans de toda la vida, con los geeks. Porque los universos compartidos no se levantan con obras maestras en cadena. Se levantan con buenas películas que cimientan el camino y de vez en cuando, con suerte, aparece alguna joya, como Capitán América y el Soldado del Invierno. Si pensás que el mundo necesita Superman, suscríbete. ¿Superman de 2025 cumple? Sí y no. Sí, cumple como reinicio del DCU, como blockbuster, funciona. Pero no es una buena adaptación de Superman. Y si esta frase te acaba de indignar, te pido que respires y te quedes un poco más. Lo que voy a decir no es contra vos. Ni siquiera me molesta que este Superman sea tu favorito. ¿Por qué no es una buena adaptación si este Superman es más cercano, más sonriente y más cálido? Permítame contarles la verdad de Superman. No quiero decirles cómo yo veo a Superman. Lo que voy a hacer es contarles cómo es Superman independientemente de nuestros gustos. Antes de decir si esta adaptación respeta o no a Superman, tenemos que entender qué lo define, cuál es la verdad de Superman, sin importar lo que piense Arco o lo que piense Manuelito. Y la respuesta no está solo en sus poderes ni en su origen kryptoniano. La respuesta la encontramos en su carácter. Superman en su versión más esencial, más universalmente aceptada, clásica o estándar, canónica, la que aparece en los cómics de sus autores más reconocidos a lo largo de la historia, en las series animadas, en la interpretación de Reeve, Superman es un personaje profundamente estoico. ¿Qué es el estoicismo? Es una filosofía que enseña a distinguir lo que depende de uno y lo que no. No podés salvarlo todo, pero sí podés hacer lo mejor posible en lo que de vos depende, vivir de acuerdo con la virtud y la razón, esto es, hacer lo correcto aunque sea difícil, aunque estés solo, aunque nadie te entienda, ejercer templanza emocional, esto es, sentir sí, pero no dejarse dominar por esos sentimientos, por la ira, el miedo, las pasiones, el deseo de venganza, aceptar el dolor, la pérdida y la muerte con dignidad. Esto es, no rendirse, no buscar culpables, simplemente actuar bien, incluso en la peor adversidad. Actuar sin necesidad de reconocimiento. Esto es, ser bueno no por los aplausos, sino porque ser bueno es lo correcto. Y no, eso no significa que sea frío, distante o sin emociones. Tampoco es sinónimo de personaje aburrido, sin dilemas morales o conflictos internos interesantes. El estoicismo no trata de reprimir lo que uno siente convirtiéndose en un autómata. El estoicismo trata de entender nuestras emociones, gobernarlas y no dejar que éstas nos aparten del bien. Eso es lo que hace grande a Superman. Lo que lo convierte en el hombre de acero es la fortaleza interior de su carácter estoico. Ahora que entendemos qué significa ser estoico y reconocemos el estoicismo de Superman como parte de su identidad esencial, pregunto, ¿el Superman de James Gunn es estoico? Y la respuesta, con toda honestidad, es no. Y no lo digo porque no sea fuerte, valiente o bondadoso. Lo digo porque en su comportamiento, sus gestos, sus frases, la manera en la que habla en voz alta de sí mismo, no están enraizadas en la ética estoica que debería definir a Superman. A fin de ser más claros, veamos el comportamiento del Superman de James Gunn bajo el prisma del estoicismo a través de 4 puntos. El primero, este Superman no gobierna sus emociones. Emocionalmente es volátil. En palabras de Lois Lane, cuando discuten, ella le dice: siempre haces lo mismo cuando alguien te contradice. Recoges tus cosas y te marchas. Cierro cita. También es fanfarrón, impulsivo y desubicado. ¿Quiere ayudar y proteger? Sí. Pero nunca lo hace buscando la mejor opción en cada situación, sino más bien la opción que más le convenga a él.
pensando y justificándose ante los demás como si su manera de hacer las cosas fuera la única que está bien. Se queja, se irrita por lo que digan de él en redes sociales cual adolescente y se frustra mucho, demostrando que actúa más desde lo que siente que desde una convicción moral firme. En lugar de ser el faro que guía, parece un mendigo que suplica comprensión porque ser él es muy difícil. Necesita refuerzo positivo externo constante. Necesita aprobación, elogios y aplausos. Sí, tiene el deseo de hacer el bien, se le ve, pero a la vez es muy cantosa su necesidad de reconocimiento. 2. No actúa desde la virtud, al menos no únicamente, sino desde una necesidad emocional. Hay una línea que podemos verla en el tráiler que dice lo siguiente: They've always been wrong about me. I love, I get scared, but that is being human. And that's my greatest strength. ¿Cómo? Eso no es estoicismo, hermano. Un Superman estoico no se justificaría, no rogaría comprensión, no diría, mírenme, también soy humano. El Superman de verdad, el estoico, simplemente actuaría bien aunque nadie lo entienda. Y es cierto que en la peli cambian el me juzgaron por me juzgaste, porque Superman le habla directamente a Luthor y justo después le dice: espero que entiendas que esta también puede ser tu fortaleza. Como si el guionista quisiera arreglar la situación. Y es que ese es otro error recurrente durante la peli, especialmente en la primera mitad, que acaba siendo la mitad más incómoda porque Gunn debe explorar a un personaje que no entiende. Hay muchas escenas como las que describí del Lex, donde Superman primero hace algo anti-Superman y justo después dice o actúa típicamente como el hombre de acero. Otro ejemplo que les pongo es cuando conversa vestido de Superman con Lois tomando chocolate caliente. Mientras charlan y él se compadece de sí mismo, fuera vemos que sus colegas heroicos luchan contra una criatura gigante hostil. ¿Los ayuda? No, porque dice que ellos lo tienen controlado y la verdad, no se nota que así sea. Y aunque lo fuera, Superman jamás ignoraría una situación hostil potencialmente dañina para la población. Justo después de este acto atípico, nos deja al borde de las lágrimas, pues declara que se va a entregar a las autoridades porque tal vez así lo lleven donde tienen cautivo a Krypto. Aunque el perro es desobediente, él no quiere dejarlo solo y asustado. Eso sí es Superman. ¡Deja de hacer el tonto! No hago el tonto, hago cosas importantes. Eso no es Superman. No en términos narrativos, simbólicos ni emocionales. Tampoco mitológicos. Superman nunca es el chiste del equipo. Nunca tiene que defender su valor. Él es el adulto en la sala, el referente. No necesita levantar la voz para ser escuchado. 4. No inspira, solo busca conectar. Y ojo, ser empático con el espectador a fin de conectarlo con tu personaje no es un problema en sí mismo. Sin embargo, si esta conexión no se acompaña con la esencia del heroísmo, no funciona en Superman. Volvemos a la excusa de se comporta así porque como nosotros, es humano. No, amigos, Superman es humano porque siente como nosotros. Tiene impulsos de explotar y hacerse oír a gritos, quiere tener tiempo para él, desea que al menos alguien agradezca su ayuda, le duele cuando lo insultan o le tienen miedo, desea encajar y ser aceptado. Sí, claro que siente como nosotros, pero Superman, excelso paladín de la esencia del heroísmo, actúa frente a esas emociones mejor que nosotros, las expresa con asertividad estoica y por eso sigue siendo inspirador. Si siente y actúa como nosotros, no nos inspira, nos justifica en la debilidad de nuestro carácter. ¿Querés que el personaje se equivoque o tenga que resolver una situación sin superpoderes? Pues Clark Kent es tu hombre. En esta peli sí respetan el mito de que sea un disfraz, pero no aporta nada a la trama, es meramente una transición entre capa y capa. Un error recurrente en las películas de Superman y que es imprescindible corregir si quieren hacer alguna vez la película definitiva de Superman. En el núcleo esencial de Superman están su capacidad de mantenerse firme ante el caos,
de actuar con templanza aunque el mundo se derrumbe o le escupa, y de no necesitar aplausos para hacer el bien o para estar motivado en hacer el bien. El Superman de James Gunn no actúa así. Este Superman quiere ser entendido, quiere atención, quiere permisividad incluso, y eso lo convierte en otro personaje. Bien intencionado, sí, pero más parecido al Spider-Man de Tom Holland, que quiere abandonar a los Vengadores porque él quiere tener a su novia y quiere tener su viaje de estudios, quiere ir a la universidad, y por estas cosas está dispuesto a dejar de ser Spider-Man. Muy ensimismado, muy adolescente mental. Este Superman se parece mucho más a este tipo de personaje, no al verdadero hombre de acero, Christopher Reeve. Y acá hay que reflexionar sobre algo incómodo pero necesario. Si Superman clásico, recuerden, no me refiero clásico como de los primeros cómics, clásico en tanto universalmente aceptado, canónico, general, el estándar. Si Superman clásico es estoico y Christopher Reeve es reconocido como la mejor interpretación de ese Superman clásico, entonces el Superman de James Gunn, que acabamos de ver que no es estoico, no lo honra, ni mucho menos lo destrona. Reeve no solo sonreía, Reeve sostenía la virtud con una serenidad inquebrantable. Era amado no por lo que sentía, sino por cómo gobernaba sus emociones para ser mejor que todos nosotros e inspirarnos. Eso es lo que le falta a esta versión, y es lo que la hace fallar como adaptación. ¿Cuál es el resultado de esto? Y lo que debería ser un símbolo que guía desde arriba se convierte en un amigo y vecino que pide comprensión desde abajo. Y ahí está el problema. No es que este Superman sea terrible, es que como adaptación no alcanza la estatura que debería tener. No hay esperanza, entonces se acabó. Pero si dijiste que era una buena piedra de inicio del DCU. Sí, hay esperanza. Porque el actor David Corenswet tiene el potencial real. Y porque la película deja sembrados algunos elementos que podrían desarrollarse mejor en el futuro. Si en la próxima historia Superman madura, gana templanza, jerarquía y propósito, puede convertirse en la adaptación más fiel desde Reeve, pero hoy por hoy no lo es. ¿Quién puede inspirarnos? En un mundo donde cada vez menos personas creen en Dios, en un tiempo donde los valores del cristianismo como el sacrificio, el perdón, la entrega, son vistos como ingenuidades de otro siglo, ¿quién puede inspirar? ¿A quién va a mirar esta generación si lo único que reconoce como autoridad es a sí mismo? Cuando se pierde la fe en un bien mayor, cuando todo se reduce al placer inmediato, el individualismo, la validación externa o la autocompasión. Necesitamos en estos tiempos figuras que nos recuerden que hay otra manera de vivir. Superman no va a convertirnos en creyentes religiosos, pero sí puede hacer algo igual de necesario. Superman puede recordarnos que el heroísmo existe, que se puede hacer el bien sin esperar nada a cambio, que vale la pena sostener las cargas de quienes amamos, aunque nadie lo vea, aunque duela, que cada uno de nosotros, en silencio, puede librar su batalla diaria contra ese villano interior y levantarse, aunque sea un poco por encima de sí mismo. Superman nos enseña que ser super no pasa por volar o levantar un avión. Ser super es inspirar. Y si logramos inspirarnos unos a otros a ser mejores, eso ya sería un milagro en este mundo roto.